Hola, ¿qué tal? Excel utiliza el mismo formato de fecha que la configuración del sistema de nuestro equipo. Sin embargo, es posible que desees cambiar el formato de la fecha para que sea más accesible para los usuarios de otras regiones o para que sus datos sean más compactos. Por eso, en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos cambiar los formatos de fecha en Excel. Y vamos a decir que tenemos por aquí, vamos a crear rápidamente unas fechas al azar, por ejemplo, el 19 de septiembre del 2022, vamos a poner el 02 del 08 del 2022 y lo vamos a dejar aquí tal cual, ¿vale? Entonces, para cambiar el formato de fechas en Excel, solamente vamos a seleccionar, por ejemplo, el contenido que trae la fecha y vamos a asegurarnos que estemos dentro de la pestaña Inicio. Dentro de la pestaña Inicio, en la cinta de opciones que tenemos aquí, verás que tienes un apartado llamado Números. Aquí tienes este desplegable en el cual se encuentra por defecto en general, pero si hacemos un clic, verás que te aparecen más opciones. Aquí, si te puedes fijar, tenemos un formato de fecha corto, también tenemos un formato de fecha largo, ¿vale? Pero también si hacemos un clic en este desplegable y hacemos un clic sobre más formatos de número, veremos que en la columna es decir, en el apartado de la categoría de fecha, aquí tenemos más opciones para configurar nuestra fecha. Por lo tanto, así de sencillo es poder cambiar formatos de fecha en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.